Acompáñenos a romper esta cuarta pared, un espacio dedicado a analizar el cine desde su estructura hasta su alma, pero también a descubrir esos mundos donde el rol, la narrativa nos permiten vivir 1000 vidas. Y acompáñenos porque su lugar siempre está reservado. Y bueno, mi nombre es Abdón, pero como saben no estoy solo, me encuentro con Miguel, my partner in crime, y hoy sintonizaremos a nuestro primer invitado oficial, un tal arqueólogo o profesor Noubi. ¿Lo ubicas? No Who. Es cuñado de Christoph, ¿no? Fíjate que no sé muy bien, me suena por esa K, pero tal vez, ¿será que...? Bueno, sabes, si no te gusta la idea, sé que te gusta leer, ¿no? Me encontré un catálogo en el sótano. Dice algo de un Ex Mort Something. ¿Te suena? ¿Ex Mortis? Ex Mortis. Sí, el libro de los muertos. Bueno, igual, si no, también hay un plan C. Porque Christoph me pasó una receta de su postre favorito. Fíjate, los ingredientes son Glatu, Varada, Nicto. ¿Les entiendes? No, es como una tabla periódica de los muertos, creo. No le creas al tipo, nunca nos ha preparado una buena comida en todo este tiempo. Y alguien acá satanizado, ¿no? Afuera mientras nosotros estamos acá. Oye, no te creas. Bueno, el chiste es que hoy les tenemos un capítulo muy especial, probablemente donde dejaremos ver las costuras de nuestro fanatismo por el horror, por el gore y todo lo que sucede en una de nuestras cabañas vecinas, donde gritan mucho y pues en efecto no nos dejan dormir. Y es que a vísperas de Evil Dead Born o Evil Dead en llamas vamos a hacer nuestro capítulo especial de Cuarta Pared Meets Conoce a Evil Dead. Comenta, Miguel. Sí, pues contento por este especial y también por estar con ustedes una vez más. Les agradecemos que nos sigan, nos compartan, que nos escriban en nuestras redes. Y si tienen oportunidad, compártenos qué te ha parecido nuestros episodios. También esperamos que nos recomienden algo, tanto de películas como de juegos narrativos, ¿no? Al igual que nos digan cuál ha sido tu episodio favorito de la radio de Christoph. Y si es tu primera vez que nos escuchas, la radio de Christoph es nuestra sección de historias que han surgido a través de nuestras mesas de rol. Pues como comentas, el día de hoy les tenemos nuestro primer especial. Sí, ¿Qué el primer sientes? especial. Me encanta. Igual, ¿no? De siempre lo ¿Tú? mismo. No, pues no tenemos nada decorado y no va a cambiar mucho, pero se siente muy especial. Y con este clima se lo hubiéramos dedicado a un western. Un western. ¿Cómo ha estado ese clima? ¿Hablas del calor? No puede ser. Está infernal. Pero, ¿no? A unos cuantos días que se estrene Evil Dead Burn, como bien lo dices, del director Sebastian Banishek, el cual tiene un título más ad hoc a lo que estamos pasando, ¿verdad? Y debido a su próximo estreno, nos dieron ganas de tener un previo especial para hablar de Evil Dead. Quisiera hablar acerca de Sam Raimi, un director que comenzó a experimentar en formato Super 8 con cortometrajes de comedia hasta llegar al género de horror, lo que impulsó a crear un cortometraje que funcionaría para proyectar los talentos tanto de Sam Raimi como de Bruce Campbell. Este cortometraje sería la base para lo que vendría después, ¿no? Que es Evil Dead. Se titula Within the Woods de 1978. ¿Has tenido la oportunidad de verla? Sí, está disponible en YouTube. ¿También lo viste en YouTube? Una calidad muy extraña. No, sí tenía ahí sus fallas. Pero recomendable, ¿no? Se puede ver bastante. lo que se venía ya con las ideas de Evil Dead. Y como lo mencionaría en una entrevista a Bruce Campbell, que hay que meterlo dentro de la ecuación, siempre que hablemos de las franquicias Evil Dead, porque pues ha sido tanto actor como productor ejecutivo. Este fue un prototipo para vender la idea a inversores y generar pues ganancias y más tarde tener para hacer The Evil Dead. Y algo que agregar a los resultados es que Sam Raimi junto a Robert Tappern fundaron la productora Ghost House Picture en el 2002. Para darles algunas referencias de esta productora tenemos The Grudge 2004. Genial. 30 Days of Night, 30 días de noche del 2007. Ajá. Esta última basada en una muy buena novela gráfica en donde imagínate en una localidad de Alaska es asediada por un grupo de vampiros durante una noche polar de 30 días. Imagínate 30 días que no sale el sol. Drag Me to Hell en el 2009
Evil Dead, el reboot, en el 2013, Don't Breathe, del 2016, estas dos últimas dirigidas por Fede Álvarez, entre otras películas. Así que Ghost House es la casa de estas franquicias de Evil Dead. Within the Woods se filmó en Super 8 y costó $1,600. ¿Qué harías con $1,600? $1,600. Sí. ¿Qué no haríamos con ¿Qué no $1,600? Para empezar, estabilizador, una camarita. Díganos si ya les gustaría reconocer los rostros detrás de estas voces. ¿O no? Y la gente, no. No, así estamos déjenla bien. Equipo, ¿no? Un equipo. Un equipo. Sí. Y barato, es Chido. muy poquito Sí, la neta, realmente, sí. ¿no? Pero bueno, en ella veremos ya cómo utilizaba esta idea de cámara flotante y subjetiva de la entidad demoníaca para perseguir a sus víctimas, quienes serían 4 estudiantes universitarios, entre ellos Bruce Campbell y la actriz Helen Sandweiss. Ellos deciden pasar unas vacaciones a un lugar tipo la cabaña de Christoph, es decir, toda creepy, aunque no se veía tan creepy, se veía como una No, de casa hecho, se veía bien. muy nice. En uno de estos picnics amorosos que surgen entre Bruce y Ellen, que también son los nombres de esos personajes, que genial. Bruce encuentra de forma accidental un crucifijo y una daga, así como te encontraste ¿cómo se llama? El recetario de Christoph. Ah, sí. Pues así, no le hagas... ¿No es un recetario entonces? No. Son sus No agarras cosas extraños. Después de bromear sobre los objetos, se echan un coyotito y al despertar, Ellen no encuentra a Bruce y de ahí es donde comienza la batalla eterna de lo que vendría a ser los Deadites. Qué genial. Algo curioso es que en esta historia Bruce es un Deadite, mientras que Helen es la Final Girl. Años más tarde, con Evil Dead, se cambiarían los roles y Ellen sería la Deadite, mientras que Bruce Campbell interpretaría al Final Boy. De hecho, esta actriz, Helen, aparece mucho dentro de las películas de las primeras franquicias de Evil Dead, inclusive también en la serie Ash vs. Evil Dead. Pues regresando al concepto de los Deadites, lo interesante de este concepto de horror es que tienen grandes influencias del libro de los muertos, el Necronomicon Ex Mortis, que comparte el nombre con el grimorio ficticio creado por el escritor H.P. Lovecraft, en el cual su libro Necronomicon tenía por función revelar los secretos de los primigenios y el cosmos. Y suele volver loco a quien lo lee. A lo mejor Christoph se está echando unas buenas lecturas, círculos de lecturas comentadas a las 5, a las 3 a.m. Solo, ¿no? Mientras el Necronomicon Ex Mortis está encuadernados en piel humana y escrito con sangre. Genial. Sus encantamientos sirven principalmente para despertar a los demonios, Deadites, y viajar en dimensiones. O sea, es un artefacto súper genial. Y con ello surge la idea de The Evil Dead de 1981. O sea, lo que queremos decir es que en su cortometraje ya veíamos algo Lovecraftiano, no tan depurado como The Evil Dead, y por fin empieza a tener esta iconografía de horror. Sam Raimi ha mencionado que existen ciertas leyes de horror que aplica. Número 1, los inocentes deben ser atormentados. Los culpables deben de ser castigados por el héroe o heroína. Deben de probar la sangre, es decir, pasar por este coming of age sangriento. Y hablando con los hermanos Coen, le dijeron que existía una cuarta ley, que es la muerte debe de caminar. Ok. Entonces ya se entiende un poquito que estas 4 premisas, este manifiesto, ¿Dogma? Dogma 4. Dogma 4 Evil Dead, pues sí se ve en todas las franquicias, en todas, sí, ¿no? Uh-huh. Y en efecto, la relación que tuvo Sam Raimi con los hermanos Coen, que ayudaron incluso a la edición de Evil Dead, ¿sabes esto? Que editaron. ¿Juntos? Uh-huh. O sea, acá como compas. Sí. Es que eran de la edad, ¿no? Porque, no sé, bueno, a lo mejor me equivoco, pero Bruce Campbell y Sam Raimi eran compas, ¿no? O sea, de la misma edad y... Desde la secundaria se conocían. Ajá. Sí, también algo que ayudó para que tuviera gran impacto como franquicia, dice Sam Raimi, que fue a través de un review de Stephen King, lo cual permitió que se proyectara más el film. Si no hubiera existido este review, así de a Stephen King lo espantó,
no hubiera tenido el impacto Qué chido. para volver a tener Evil Dead 2, ¿no? Y algo que dice Sam Raimi le agradece mucho a Stephen King es este review que pues pudieron terminar con lo que están construyendo un imperio de Deadites. Algo curioso que habla Stephen King sobre estos Deadites, que lo rico es que son seres que quieren consumir el alma, el alma de los pecadores antes de morir. Y si has notado que todas las de Evil Dead siempre es que quieren tu alma, Sí, I want your Wonderful. soul. Y de Sí. pronto eso se vuelve como, también algo, como estas leyes, ¿no? Ujú. Que tienen todas esas películas. Y hay un dato muy curioso, tanto en los grandes easter eggs que existen dentro de la filmografía Sam Raimi, lo vimos cuando hablamos acerca de Drag Me to Hell. Sin embargo, dentro de Evil Dead existió una rivalidad muy genial con el director Wes Craven. En la película The Hills Have Eyes de 1977, y es que existe una escena en donde arrancan el póster de la película Jaws. Sí. ¿Cómo le pusieron la de Jaws? Tiburón. Perdón. Sam Raimi menciona que cuando vio la escena pensó que era un mensaje diciendo que Jaws era un pop horror o un horror muy pop, que su película The Hills Have Eyes era un horror verdadero. Así que tomó esta idea y construyó su propio tributo en The Evil Dead, donde existe una escena donde ahora vemos que dentro de la cabaña hay un póster arrancado a la mitad de The Hills Have Eyes, dando por Genial. sentado que Evil Dead era un nuevo despertar en el horror. Luego Wes Craven le tomó el ritmo y en The Nightmare on Elm Street de 1984, año muy hermoso, hay una escena donde una joven está descansando en su cuarto mientras ve en su televisor The Evil Dead. Lo Genial. gracioso es que se anda quedando dormida, acá anda tirando cabezazo, mientras ve una de las partes más intensas de la película. En 2 ocasiones tira cabezazos, ya tirándole la indirecta que da sueño a su película. La respuesta de Sam Raimi apareció en 1987, cuando se estrenó Evil Dead 2, donde aparece el guante de Freddy colgado. Digo, ya esto era más un homenaje tirándole a un crossover, ¿no? Veíamos cómo en el horror se permite jugar con esta iconografía. En los 90s también continuó contestando Wes Craven con su película de Scream, cuando hacen todas estas leyes, Ajá. Sí. que es una escena muy genial, ¿no? Sí, sí, sí. Las leyes de las películas de terror y de que, pues casi de que los que van a una cabaña, siempre pues uno tiene su arquetipo, ¿no? Y la pareja va a ser la que va a morir primero. Y la final girl, pues es como que la chica más santurrona de todos acá. Es Entonces, genial, ¿no? Y luego que no salga solo o algo así, sí. ¿no? No. Bueno, pues lamentable, este juego pues dejó de suceder, ya que al morir Wes Craven, Sam Raimi rindió tributo en la serie de Ash vs. The Evil Dead, volvió a colocar el guante de Freddy y por último, colocar de forma completa, sin daño alguno, el póster de The Kills Have Eyes. Entonces volvió hacia el inicio del gag cómico. Qué genial. Y por eso y más, hoy quiero recomendarles que vean toda la franquicia de Evil Dead. Esto es para darle como peso a Ujú. nuestro especial, ¿no? Primero Sí. hablar de Sam Raimi y ya poder comentar, porque al menos para mí fue importante hablar de esta película. Ay, violines, ¿no? Chelo. Solo conocía la película. Yo la conocí, esta película, por el póster, a través del póster. Y pues se las dejo de tarea para que vean el póster de Army of the Darkness, ya que es una locura ver este póster tan kitsch. Existen 2 versiones, uno ilustrado por el artista italiano Renato Casaro y el otro inspirado en los diseños de Frank Frazetta. Lo único que puedo decir es que al terminar de verla fue una genialidad. Me gustó porque tenía todo lo que buscaba a mis 10 años o 11 años o no recuerdo cuánto, pero estaba mocoso cuando la vi este póster en el videoclub y en ese momento se convirtió en una genialidad. Si te das cuenta, es como es la forma de yo, niño, cómo descubrí una película cuando no sabía nada no había ni Letterboxd ni IMDb, no existía, para mí no sabía que existía Cannes, el oso de Berlín, nada, solamente un mocoso caminando y viendo pósters de calaveras, demonios y un tipo con motosierra en mano, que se me hizo muy cool.
Y con este sentimiento en mano y la nostalgia vaciando mis bolsillos, hoy quiero platicarles de Army of the Darkness y volvemos con un Ash interpretado por el gran Bruce Campbell, que ya para esta película se ha convertido en un icono en el mundo del horror después de su secuela, bueno, después de Evil Dead 2 y después de problemas de derechos de autor y decisiones creativas por parte de Universal Pictures, que quería comercializar la cinta como una película de fantasía y aventura. Imagínate, agarran tu película de horror y decir, no, ahora la queremos vender como fantasía y aventura. ¿Qué dirías? Bueno, o sea, si tiene sentido que vaya para allá, pues ¿por qué no? También hay Ah, que, hay que aventurarse de bueno, repente, hay que romper. entonces, Por eso está especial, si te fijas. ándale, es especial, pero atrevamos a ver un Obsession musical o un Joker Un Joker musical 2 termina musical. mal para algunos. Bueno, para otros, Para ¿verdad? otros no. No, la Como nosotros. disfrutamos. Pues imagina mezclar la corte del rey Arturo, los viajes de Gulliver, Jason y los argonautas, continuar con tu slapstick horror y continuar la infinita lucha contra el Necromicon Ex Mortis. En esta historia, Sam Raimi e Ivan Raimi decidieron juntos con otros artistas redirigir la historia fuera de la cabaña. Ya era algo que conocías y no te iba a dar miedo, entonces no se volvía predecible. Así que la idea de mandar a Ash a la Edad Media. Para los historiadores, Ah, joya. sí. Humberto Eco, con horror. Justamente 1300 años, ¿no? Después de Cristo. Después de Cristo. Ahí en el nombre de la rosa y todo se junta Ash. No hay que olvidar que el Necromicon tiene el poder de crear vórtices temporales. Spoiler alert. Ya pasaron los 3 segundos. Acontecimientos que suceden al finalizar de Evil Dead 2 en esta nueva aventura, Ash tendrá que recuperar su credibilidad ya que llega junto a su auto, su boomstick, que así le dice a la escopeta, y una actitud pedante a través de un vórtice no fuera lo suficientemente extraño para los habitantes europeos de este año 1300 después de Cristo. Y después de ver cómo Ash utiliza tecnología moderna, comienza a consolidarse la idea de que es el Salvador profetizado, que librará a este pueblo del mal y que la única manera de regresar a su tiempo es recuperando el Necromicon. Pero todo se complica ya que la arrogancia que caracteriza al personaje de Ash hace que cometa un error al pronunciar mal las palabras que debía mencionar para tener derecho a reclamar el Necromicon, por lo cual termina despertando el ejército de las tinieblas, una legión de esqueletos, deadites, que marchan rumbo a conseguir el libro de los muertos. En Army of the Darkness nos presenta un tono de fantasía oscura, ya que es una propuesta radical que abandona el terror claustrofóbico por una aventura épica. Quizá esto ya para muchos es un gran no gracias, pero es donde más podemos ver el desarrollo de Ash como un antihéroe de acción. Qué mejor continuidad de pasar a un superviviente a un héroe. Pasar de los tropos de terror demoníacos por homenajes directos, como lo habíamos mencionado, a clásicos de la aventura como Jason y los Argonautas, y generar uno de los villanos más emblemáticos. ¿Te imaginas cuál pudiera ser un buen prospecto de villano para Ash, que es un douchebag? Un buen prospecto. Recuerdo que en aquellos tiempos, bueno, no aquellos tiempos, ¿verdad? Pero recuerdo que salió la historieta de Freddy contra Jason contra Ash, ¿no? Que también Sí que... funciona chido. Porque no, pues no. O sea, Ash se ha convertido como en un ícono, ¿no? Entonces no le veo como que un villano natural para él. Pues Que no sea una entidad. Pues pasó en Army of the Darkness y es Ash. Evil Ash. Es el mismo, ¿no? Ahora no quiero alejar. Bullshit. Sí, todo mainstream, el Freddy, ¿no? Una jetita. Pues Evil Ash, ahora no quiero alejarme mucho de las anteriores entregas, como de Evil Dead y Evil Dead 2. Me parecen una genialidad. Y por más que el fanservice es tentador, creo que atreverse a contar lo mismo, pero integrando nuevos géneros, de una cabaña siendo atacada a un castillo al asedio, de un libro que despierta entidades, la imprudencia de los personajes por invocarlas, siempre pasa esto, ¿no? Una mala interpretación de los libros. Mismos gags cómicos al momento de pelear con estos seres demoníacos, como un ojo saltando para ser devorado accidentalmente por alguien más.
frases célebres de Ash, entre muchas cosas que después Fede Álvarez lo retomó al momento de pelear con los entes. Me parece que es otra manera de permitir que una idea se transforme con el nuevo surgimiento, como el reboot de Evil Dead de Fede Álvarez y de las franquicias separadas de las series Ash vs. Evil Dead, y que fue continuidad a, a estas tres primeras. Creo que le recomiendo Army of the Darkness. Comenta. Qué genial. No. Qué genial. Mira, regresándonos un poquito al origen de la franquicia con Within the Woods, se me hace bien padre y lo retomo, porque en Within the Woods, en este cortometraje que está en YouTube, la idea no estaba como que tan estilizada, porque si bien cambiaba el origen, ¿no? Acá es como que un picnic indio en el que, pues, por accidente sacan estos elementos y luego empieza la posesión y la profanación de una tumba indígena, ¿no? Que se iba a lo mejor a temas que ya conocíamos un poco más. Todavía no estaba la iconografía del Necronomicon, ni de los libros, ni todo esto. Entonces, qué chida que hablas de Shelley, que ahí funcionaba como la novia de Bruce, que Bruce, no sé, Bruce Campbell no se llamaba Ash, se llamaba Bruce, ¿verdad? ¿Sí En la recuerdas? de Within the En la Within Woods. the Woods Bruce Campbell se y llama Ellen Bruce. se llaman como se llaman en la vida real. Ajá. Entonces Helen es Helen y Bruce es Bruce. Ujú. Y... Y Helen ya se convierte en Shelly, que Ajá. se hace hermana de Ash, a.k.a. de Bruce, en Evil Dead del 81. Entonces, y pues icónico porque en teoría es la primera víctima de los muertos y pues Bruce se convierte en Ash, nuestro final boy. Y también conservaron los nombres de los amigos, no sé si recuerdas de Scotty y bueno, pues de Shelly, que eran los chicos que los esperaban en la casa que están jugando Monopoly. Sí, que en teoría era la casa de Raimi, si no me equivoco. O sea, la de Within the Woods. No sabía. Había escenas dentro de la casa de Sam Raimi. Ok. Entonces, me gusta porque desde Within the Woods, este cortometraje ya se implementa al que llamamos el Made in Raimi o el hecho en Raimi, que es como el chique cam. Ya que no tenían mucho dinero para contratar grúas, Raimi y sus amigos inventaron un mecanismo casero donde amarraban la cámara a un tablón de madera y corrían sobre pues ese punto para hacer un traveling, pues ya muy icónico, ¿no? Que de hecho eso lo hace evidente en Within the Woods, no Ajá. con la misma infraestructura que ya tiene Evil Dead. Sí, claro. Pero se ve la tendencia, ¿no? A una cámara Sí, subjetiva. desde ahí ya empezaba. Cuando sacaron la de Evil Dead junto con los hermanos Coen también implementaron ese mecanismo de cámara para tener escenas en Racing in Arizona, creo que se llama la película. Pero ellos lo querían tomar de una manera de un humor negro, ¿no? Utilizar esa subjetividad para fortalecer la comedia, mientras que Sam Raimi el horror, ¿no? Y es algo que quería mencionar. Qué chido. Sí, y pues mira, en este caso, Miguel habló de Army of Darkness, y pues yo me quiero regresar a lo que es Evil Dead, o El Despertar del Diablo, o Posesión Infernal. Cada país le pone un... Sí, es un desastre esta franquicia. Cada quien la adopta como quiere y hacen los cambios, pero mira, aún así es lo que Muerte nos mala, gusta. Sí, creo que en un país se llama Diabólico, nada más así. Entonces, esta película se estrenó en 1981 por un joven y entusiasta Samuel M. Raimi, ahora Just Sam Raimi, donde fungió como guionista, productor, actor, como nosotros. Entonces, pues, simplemente 5 estudiantes universitarios pasan su semana en una cabaña aislada de Tennessee, donde descubren el libro de los muertos o Necronomicon y una grabación de audio hecha por un arqueólogo que, al ser reproducida, despierta a unos antiguos despiadados espíritus demoníacos o deadites, como bien comenta Miguel, que habitan en el bosque y pues obviamente los van a poseer uno a uno. Algo que bien genial que quiero rescatar de esta película es también que habla mucho hablando de un contexto a lo mejor que estaba pasando, es de la vulnerabilidad juvenil, ya que en los 70s y 80s en Estados Unidos había un auge de los asesinos en serie y pues hablaba de que la sensación en el mundo exterior ya no era
pues muy segura, ¿no? También el gobierno de Ronald Reagan promovía el regreso de los valores familiares tradicionales, la religión, el castigo al liberalismo de los años 70. Y pues bien lo han visto, ¿no? Se castigaba el pecado en el cine, por ejemplo, en Viernes 13 o en Halloween. Las películas de terror de la época castigaban a los jóvenes que que bebían, que tenían relaciones o desobedecían ciertas normas. En Evil Dead tenemos el desencadenante, que es la profanación de leer un libro, una metáfora de la juventud que juega con fuerzas que no comprende y que no respeta. Algo bien padre que también comentaste es la deconstrucción de la figura del héroe, ¿no? Ya que Ash Williams no es el héroe fortachón que veríamos en las secuelas. En Evil Dead, pues teníamos a un joven asustado, propenso al pánico, que sobrevivía realmente por pura suerte y desesperación. Entonces, me gusta que en las secuelas no cambia mucho su personalidad, pero pues sí crea un arco, casi casi como un camino del héroe, por así. Si vemos la trilogía ya completa. Entonces, y por último, me gustaría contrastarlo con lo que hoy conocemos como el terror elevado, el cine de terror comercial o de autor, el post-horror, al que mucho le tira a la productora de A24, que suele ser más psicológico, más sobrio, más pulido, mientras que Evil Dead nos recuerda el valor del terror visceral, físico y puramente divertido, como bien lo has comentado, el slapstick, que puede ser libre de las pretensiones modernas y aún así crear todo un lore y toda una franquicia de películas. Yo quería hablar, bueno, como conclusión, ¿no? Yo quería de esta manera, ¿no? Tú lo dijiste. Caí ¿qué? ¿Clickbait? A mis 10 Ya años. suéltalo, ya Ay, suéltalo. discúlpame por tener 10 años y ser un chavito que Ya, buscaba. suéltame, Miguel, ya. Sí. Yo No, sigo no, pero cayendo por en ejemplo, clickbaits. el hecho de que sí, teníamos como la referencia visual y había cosas, por ejemplo, algo que no concordó era en los pectorales del personaje de Ash, que no concordaba con el tipo que veíamos en las películas, pero era el reflejo de la personalidad tan patán que tiene Ash. Y de pronto verlo como en en esta novela romántica, versión medieval, horror medieval, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque era la manera en que hacías, como tú dices, ¿no? Los clickbaits de cómo te puede atraer algo, ¿no? Un perfil, un héroe. Y tú como chavito, que pues ya después lo tenemos que reestructurar por muchas cosas, esta masculinidad, decir, es un héroe, ¿no? Así se tiene que ver, con una pistola y con una sierra, Y una motosierra chica. en mano y una chica que tiene que ser protegida, mientras que las calaveras, pues bueno, a los 10 años no tienes tantas como herramientas para decir, qué misógino, ¿no? Qué masculinidad tan más tóxica pudiéramos ser, ¿no? Ya después que te das cuenta en toda la fanfarronería que cayeron en armar esta ilustración, pues sí, ya te das cuenta que ahora a lo mejor un Fede Álvarez te dice, no quiero esa masculinidad, quiero el arco femenino que está afrontando un problema de adicción y de pronto vemos un tema que ya empatizamos un poquito más, ¿no? Es decir, se van a reunir, ahí spoiler alert, para quienes no han tenido la oportunidad de ver el reboot de Evil Dead, pues la cabaña es un refugio de amistades que están ayudando a encontrar un alivio a sanetizar, ¿no? A sanar lo que está pasando esta mujer que tiene problemas de adicción y lo tiene que soltar. Y pues resulta que va a ser un infierno, ¿no? Así Tanto es. físicamente, emocionalmente y familiarmente, ¿no? Porque ella había tenido una pérdida de vinculación ahí familiar, ¿no? Mientras que en Evil Dead no, vamos a pasarla bien, vamos a morrear en las cabañas y pues ya, se nos hizo chistoso y descubrimos que hay demonios, etcétera, etcétera.
Y esa es como la parte, ¿no? Le da más peso ya a un contexto en donde en la actualidad tenemos que explicar las cosas más a lo que explicaban antes, ¿no? Ahora no me creo esas bufenerías. Explícame cómo contextualizas esa de la manera más intelectual. Y algo que a mí me gusta de ver y analizar estos dos tipos de horrores es, sí, se comprende el contexto, cómo, cómo descubrimos las películas. A mí la riqueza de Army of Darkness no es en la película en sí. Pudo haber sido Cazafantasmas o otra película comercial. Porque para que tengan un póster tienen que ser comerciales. Pero el hecho de yo caminar y ver en un videoclub y ver un póster que me llama la atención y tener que pedirla, yo recuerdo que le dije a mi madre, ¿no? Yo creo que estaba como entre finales ya de primaria Ujú. o secundaria, no sé. No sé, tenía como 10 o 11 años y le dije a mi madre que lo recuerdo más con mucho... Esa película la recuerdo con mucho cariño porque me recuerda al hecho de decirle a mi madre, oye, cuando salga esa película, la puedes a rentar, alquilar y cuando regreso de la escuela ya la tenía el VHS Qué chido. y así la metí, ¡cluc! Y así no sabía de qué se trataba ni nada. Ajá. Y ese fue mi primer experiencia de horror que yo vi siendo un chavito, ¿no? De pronto le tomo mucho cariño porque fue algo de que acabo de ver, ¿no? No fue un Fellini, no fue un Ujú. Tarkovsky. Hay que también sincerizarnos, Sí, ¿no? claro. De pronto es como, Ujú. tú descubriste a esos grandes autores ya en la universidad cuando te Ujú. despierta esa curiosidad, ¿no? Igual y sí, ¿no? Alguien te puso a ver Tarkovsky a los 8 años, 6 años. Pero fue la manera en descubrir a partir de un póster que me llamó la atención, de buscarla, de tener esa nostalgia de ir, ¿no? La última vez vi un artículo que decía que se están volviendo más popular los Blu-rays, como que queremos esta nostalgia por ¿Lo físico? lo físico. Ujú. Allí todos los que están enojados por el Grand Theft Auto, que porque nomás les van a recibir un código. Pero está chida, ¿eh? Lo del código. Sí. Porque es para evitar las filtraciones también de Sí, también. Que muchas no te maten la empresas que de experiencia. pronto Ajá. les llegan los DVDs y empiezan a filtrar. Sí. Y no, es una manera de... Hay sus pros y contras, así lo puedo decir, ¿no? Pero bueno, hablando con esto, era una manera, ¿no? Ahora, ¿cómo tú las descubres, no? Ya Sí. vienen masticadas cuando las descubres, ya vienen... Tú no las descubre alguien más para decirte lo que tienes que ver. Yo tuve que caminar porque teníamos que agarrar la ruta y de pronto veía que estás pajareando, el que camina ve más. De repente vi el póster y dije, no manches, ¿a poco Qué va a llegar chido. esa película? Y esa fue la manera en que yo, conociendo las cosas, pues las deduzco. Ahora no, ahora hay eh, influencers, hay analistas, hay... Plataformas, ¿no? Que ya te ponen la película como in ya, your face, de que ajá, tienes que verla. tienes que verla, Ajá. yo veo esto, eres más selectivo. Y algo que venía aunado a que se está popularizando mucho los Blu-rays es que de repente despierta la sensación de que necesitamos espacios físicos que nos permita darnos a conocer las Ujú. cosas, ¿no? Así Ir a un es. videoclub, no sé si tú tuviste la Claro. oportunidad de Ajá. ir y veías las cajitas y leías hasta la sinopsis, ¿no? Y algo que concluyo, Apartado. este apartado, es que decía un chavo, ¿no? Que entrevistaron para lo de que él decía, necesitamos que los blockbusters regresen. Decía, antes rentabas una película y te la chutabas toda. Sí, Sí. yo recuerdo que haber rentado cosas eh, que no eran para mi edad, como esta, y de pronto la tenía que ver porque la tenía que ver y era una experiencia sensorial, ¿no? Ajá. Ahora no, le pones pausa, la dejas. Ay, no, Veo un resumen, ¿no? si Acá de que, ves, hay gente que dice, yo la vi por partes. Por partes. Es la magia de ser intermitente, como pausar las cosas. Esa pausa sí cambia mucho la lectura que se da a las cosas. No sé, esa fue mi Ah, manera de redescubrir descubrir las películas. este tipo de películas. Qué chido. Fíjate que
hablando un poquito también y remontándome a aquel, Aptón con sueños y esperanzas. Fíjate que yo descubrí la película de Evil Dead. Yo era muy niño y recuerdo que visitaba a mis vecinos, de ahí de por mi casa, y recuerdo que eran como las 9 de la noche, un sábado, y en el Canal 5 empezó Evil Dead 2. Lo bueno que Y... no comenzó la de, ¿cómo se llama esta? La de los gusanos. La Tremors, no, Porque esa sería, estaba en la tarde. No, eso está pasando justo en estos momentos afuera. No, haz de cuenta que eran como las 9 y empezó la peli y mis vecinos ya la habían visto. Pero, pues mis vecinos eran de que, no, no, ya quítala, quítala, que esa película da miedo. Y yo dije, ¿cuál película es? Yo no la ubicaba y era Evil Dead 2, te digo, porque recuerdo muy bien la parte donde Ash se está asomando y está su novia ya en Dead Date bailando. Como, sí, sí, sí. y yo dije, what the fuck, o sea, no, a mí no me daba miedo, pero, o sea, veía la cara de ellos y era de que no, no, ya, esa no es para nosotros. Y la quitaron. Corte A, ya después la redescubrí como a los 11 años, 12 años, y vi Evil Dead 1, la primera, no vi la 2, y luego, ahí te ¿Cómo comprendo, cuántos años tenías? como 11, Ok. 11, 12 años, porque cuando cumplí 15 salió Evil Dead de Fede Álvarez. Ajá. Entonces, yo recuerdo, y eso sí te lo comprendo, porque yo vi el tráiler en YouTube y me obsesioné con ese tráiler. Tanto de que en esos tiempos no tenía como YouTube Premium ni nada, no lo podía descargar. Entonces lo grabé con mi celular y lo veía camino a la escuela o así. Es que me gustaba Órale. mucho. Siento que es un muy buen tráiler, el tráiler de Fede Álvarez de Evil Dead del 2013, por si lo quieren ver. Siento que está muy bien armado Ok. y obviamente sí te enseña escenas de la película, pero muy spoilerescas, pero está genial. Y lo veía siempre antes de dormir. Lo veía y luego ya lo quitaba y ya me dormía. O en los tiempos en los que tenía ahí en mi casa teníamos horario para usar la computadora, una computadora sota de escritorio, y me pasaba viendo ese tráiler, me gustaba mucho, todavía no veía la película, pero veía el tráiler y ya sabía que se refería a Evil Dead. Y recuerdo que decía una reimaginación de Fede Álvarez, entonces yo todavía no entendía los términos de reboot ni de remake. Bueno, remake ya lo entendía porque Ujú. estamos en una temporada de remakes. Pero de reboot Sí. todavía no entendía No qué es un sonaban reboot. O tantos. sea que Ajá. entonces, ya cuando vi la película, me encantó. Te digo, a mí esta de Fede Álvarez me gusta mucho, pero también ya es por un sesgo muy personal. O sea, bien lo comentas, es una película que viene en un momento muy específico de mi vida en el que me acompañó. En mi secundaria, entonces era de que se lo quería enseñar a cualquier persona que pasara. Algunos lo veían con más entusiasmo que otros, o sea, a mis hermanas pues no les importaba, a mis amigos sí les gustaba. Y ahí lo tenía. Y la película me gustó mucho, sobre todo porque te sensibilizaba mucho. Yo recuerdo que yo veía a los personajes a Mia, por ejemplo, en este caso, que era esta chica adicta que está pasando por su desintoxicación, que Era como realmente está esta, siendo poseída por un Deadite. era como esta canción de un canal que ¿Cuál? una plantita canta. En un mundo de oh, no Ándale. sé cómo se llama. Oh, y luego, ¿sabes? Es que en el tráiler, no sé si viste el tráiler de Fede Ah, Álvarez. no recuerdo. Yo creo que sí lo vi, pero Sale, no. al final sale la canción de We're gonna take you, not another piece, Ah, time to no. sleep. Y esa canción salió en Evil Dead 1, que la canta la novia Ah. de Ash cuando está poseída. Entonces dije, qué buen, o sea, qué buena, no sé, gag, no sé cómo se diga. Entonces, sí, también le tengo mucho, mucho amor y mucho cariño a esa película. Te digo porque tiene muchos elementos de drama que tal vez no vimos tanto en Evil Dead 1. En Evil Dead 2 ya se veía un poquito más. Ujú. En Evil Dead 3, pues ahí también más o menos. Y me encantó que aquí las muertes, bueno, a mí me pesaban un poquito más. Aparte, pues ya está un poquito más, como te lo guían con la música. Yo recuerdo que descargué el score, el soundtrack, y también lo escuchaba. O sea, lo escuchaba así a donde iba y acá.
Entonces, me gustó. Y aparte, creo que es más dramática. Es la más dramática de todas. Creo que incluso más que Rise. Sí, Entonces, pues sí, ya, de ya hecho, sabes que sí. eso es lo que me gusta. Entonces, yo creo que por eso también le tengo cierto sesgo o preferencia a la película. Pero bueno, pues esa fue mi forma de descubrir tanto Evil Dead como Evil Dead de Fede Álvarez. Y pues a partir de ahí, pues la historia ya se contó. Ya vi Evil Dead 2, después Army of Darkness. Evil Dead Rise estuvo genial porque ya tenía la edad. Esa ya la vi en cine. Entonces, recuerdo que en Evil Dead de Fede Álvarez me tuve que esperar a que saliera en Cuevana o en alguna página así para poderla ver. Ok. Entonces ya fue un buen momento verla en el cine y pues obviamente esperando Evil Dead Born. Y pues de ahí surge otra pregunta interrogante, la necesidad de sobre todo cuando hablamos de cine comercial, ¿no? Hay que entender que esto es cine comercial, es porque nos encanta hablar como fanáticos, porque estamos hablando como Ajá, fanáticos, así es. bueno, no fanáticos, pero como que no, el fanatismo me da miedo. Es muy gore eso. No, pero nos gusta algo que nos compartimos porque habla de historias, por ejemplo, de vida, por así decirlo, dentro de nuestro coming of age. Así es. Fueron películas que eh, nos hizo acercarnos a nuestros amigos, ¿no? O Ujú. amigas que de pronto, ve esta cosa, está bien asquerosa y bla, bla, bla. No vas a hablar de estas películas como de cine de autor, ¿no? Por ejemplo, oh, sí, Alphaville. Oh, yo vi Alphaville y pues ahí metes ahí una Sí, teoría del montaje. Pero algo muy interesante es que también hay que estar conscientes de qué tanta necesidad hay de hacer de reboots, ¿no? Que es algo como, me gusta comer este tipo de hamburguesas de esta franquicia súper conocida por tener colores amarillos y rojos, pero también debo de estar consciente de que nos estamos comiendo lo mismo, ¿no? Al final de así cuentas, es. también no caer en esta misma, pues este mercado y esta nostalgia de, pues te pueden vender una lonchera de Evil Dead y la vas a comprar, ¿no? Al final de cuentas. Pero, ¿qué tanta necesidad hay realmente del reboot? Te quiero hacer esta pregunta. Del reboot, caray. Fíjate que me gusta esta idea del reimaginar, del pasar la batuta, de, aunque bien lo comentabas ahorita que estábamos platicando, ¿no? No es como que oficial o canon que sean tantos libros, tantos necronomicones que nos den material para tantas películas. Entonces, creo que sí, el pasar la batuta siempre es algo bien padre y, por ejemplo, esta reimaginación de Fede Álvarez que nos da una lectura distinta a lo que es la relación entre los hermanos que fueron Ash y Shelly. Acá tenemos a Shiloh Fernández y a Jane Levy como Mia. Entonces, si te fijas, pues es un contraste bien distinto y es una fórmula distinta, a pesar de que son los mismos arquetipos, juegan distinto. Entonces, se me hace padre esa reimaginación, más que remake, más que recuela, que ya hay muchísimos términos. Creo que sí, está genial revivir franquicias. Sí, claro, hay un valor agregado, ¿no? Entonces, pues mira, por ejemplo, en Bourne todavía no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Por el tráiler ya spoilearon mucho de la película. Es lo que No sé me... qué es lo que va a pasar, qué es Al lo que vamos menos a los ver. pósters, ahí vuelvo en mi gancho, mi clickbait. Al menos en los pósters no me daban, te creas, no, sí te desorientaban un poquito, pero bueno, lo que quiero decir es que a veces los avances Ujú. teatrales, trailers, también, ay, me das, Sí. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ujú. ¿Para qué, compa? ¿Por qué lo hace, compa? No anuncie tanto, ¿no? De Sí. pronto sí dejan cosas muy geniales que después de ver toda la película decir, híjole, hubieran dejado. Creo que también es la necesidad pues, de estos espectadores que también consumen por consumir, ¿no? Y Ujú. si no le das la entrada de que no le des huevitos sorpresas, ya darle también Ujú. la sorpresa, porque no se Sí. esperan eso, no se esperan a crear este misterio de qué habrá, ¿no? Le tienes que decir, esto va a aparecer. Y creo que es como estamos perdiendo la habilidad
de sorprendernos con algo que no contemplamos, ¿no? Sí, fíjate que qué difícil, ¿no? Porque yo recuerdo que en la de Rise sí me abstuve a ver trailers y aún así me sorprendí un poquito con, ya spoilers, con la parte que al principio resultó ser el final. Entonces dije, bueno, ahí de perdida dentro de la película, Ujú. ya juegan un poquito, ¿no? En esta nueva, donde ya, pues, ya vimos trailers, y aparte también Evil Dead cuenta con un elenco bien reducido. Entonces ya tú sabes quién es quién cuando sale en su versión Dead Died. Y en se han pasado de lanza también. Sí siento que es también, pues como bien dice, ¿no? Para atraer al público. Pero algo en mí dice que probablemente haya ahí algún ganchito. Tiene que haber, ¿no? Algún Sí. cambio, ¿no? Porque sí, ya sabemos qué va a pasar de antemano. Y aparte ya traen la misma línea del underdog de la familia. Es el que se convierte en el protagonista. Bueno, al menos Ash, luego Mia y luego Beth. Y en esta creo que también es una chica. Entonces, desde el tráiler ya te comentan de que ahí trae sus familia issues. Entonces, pero aún así, a lo mejor lo divertido es ver las formas de, ¿no? O el Ujú. gore dentro de. Ajá, sí. Creo que eso es lo que nos Lo puede sorprender. más sobresaliente. Y bueno, también queremos hablar juntos, rejuntos, elementos que se repiten dentro de la Ah, tu franquicia mero Evil Dead. mole. A mí me encantó, Te fíjate, encantan los sí, elementos, ¿verdad? cuando vi, hablando de trailers que tú dices, en la de Burn, que dejan esta parte, esta estructura de la cocina. Me encanta que jueguen con el elemento de la cocina. Ujú, La cocina funciona como el circo de las atrocidades, ¿no? ujú. Ahí encuentras cuchillos, ahí encuentras objetos, Sí. o sea, encuentras armamentos, ¿no? Es como... El de y- queso, ¿no? El de que... sí, exactamente, que pronto en Evil Dead, bueno, yo lo recuerdo más en Evil Dead 2, hace una secuencia genial Ash cuando está poseído, cuando su mano ya ya lo está poseyendo y se empieza a pegar como los tres Ah, sí. chiflados Ujú. y de pronto ya lo noquea y de repente agarra otro y de repente se queda como que le doy otro, le inserto otro platazo. Pero a lo que quiero decir es que vuelven a retomar esta parte, ¿no? En el tráiler vemos que dejan la bandeja de los platos recién con picos, con... Ah, sí, con donde se lavan, ¿no? Se lavan Ajá, solos y que luego lo deja abierto. ya te empiezan a decir, mira, estoy dejando todas estas trampas para en el momento de la pelea ya el espectador tenga armas y decir, ah, mira, ese no es un dios máquina, ¿no? Ujú, Ya estaba organizado, así es. orquestado, ¿no? Y empezamos a ver cómo hacen esos juegos muy gore, muy corporales. Y es algo que disfruto mucho de la franquicia de Evil Dead, ¿no? El otro referente que se utiliza mucho en Evil Dead es el ojo que salta, ¿no? Ah, sí. Que no lo vi en Fede Álvarez, por ejemplo. No, no. Pero Porque se no retomó en Arrástrame al infierno, ¿no? En Drag Me to Hell. en Drag Me to Hell, en Mm, pues todas las franquicias de Evil Dead, Sandy en la Hell, de no. Rise también. Sí, en Rise. Genial. Y también, ¿no? Pues cae el ojo Justo en la boca en de la la... boca de alguien, ¿no? Que es algo que nos que es algo bien interesante dentro del horror, cómo crear un espacio de inseguridad en el espectador que nos ocasiona, ¿no? Por ejemplo, se te metió las partes más vulnerables, por ejemplo, nuestros órganos, Las partes blandas expuestas. exactamente, ¿no? Los ojos, la boca. Ay, me cayó algo en la boca, ¿no? Ugh, qué asco, ¿no? O un ojo, no, más bien algo en el ojo. Las partes más vulnerables son las que se juegan en el gore, que de pronto despiertan esa reacción espejo en nuestro cerebro, decir, oh, volvemos a caer, ¿no? Y se empiezan a incorporar dentro de las franquicias de Evil Dead. A mí me encanta porque no es fanservice, más Ajá. bien es una mecánica, pues yo la veo así, una mecánica dentro del cine que va despertando nuevas formas de cómo se hacen daño entre deadites y sobrevivientes. Y es la manera de sobrevivir. Y algo muy interesante que me encanta de Evil Dead, en todas esas sí puedo decir que en todas las existen, y me encanta que lo haya retomado Sam Raimi, que era la necesidad de cubrirte de sangre.
como un nuevo renacimiento. Sí, como en decir, todas, ¿verdad? un Sí, coming of porque age. en Rise también, en la parte del elevador, ¿no? También, sí, cierto. Sí, 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 siempre es cierto. como un nuevo resurgir. Claro, te va a costar sufrimiento corporal. Y de pronto vemos cómo sobresalen, por ejemplo, en las nuevas. Ahora me enfoco más en el reboot de Evil Dead y Rise. En la primera, la joven está luchando con, pues, Su sus adicción. adicciones y vemos que lo supera, ¿no? Y supera y también hay una, ¿cómo se llama? Como un perdón, así, una nueva, un nuevo vínculo que se gestiona con su carnal. Así es. Y luego en la de Rice es familiar, ella está embarazada y Ujú. de pronto no sabe si va a llegar a ser una buena madre, ¿no? Ajá. Y decir, híjole, he pasado de ser groupie a tener que cuidar y luego me encierro a una familia, ¿no? Sí, Que hay qué genial. una cosa muy, muy chida que de pronto al final se da cuenta que sí puede y Ujú. tiene las agallas y tiene todo eh, para sobrellevar esta parte, ¿no? Y es algo que me encantó. Como en el drama, tú que nos has puesto más ejemplos de dramas y de coming of age, que es a través de las emociones y como crecimiento personal de forma, pues también física, pero también un poquito más eh, introspectiva, ¿no? De pronto los personajes se dan cuenta, Así es. toman conciencia, ¿no? Sí. Y en estas películas de horror, la conciencia está dentro de las virtudes físicas y biológicas. Y eso está bien chida, que a mí me encanta de esos elementos que se repiten en Evil Dead. Sí, no, mira, por ejemplo, también otro elemento que me encanta es el sótano. Siempre y desde la primera película, en The Evil Dead, era de que Shelley dijo, no, es que los sótanos me dan mucho miedo. ¿Qué podría pasar en un sótano? Corte A, encuentran todo en el sótano. Y en todas, el sótano, pues es este elemento, incluso en Rise, ¿no? También a partir del derrumbe se abre esta grieta y entran a un lugar subterráneo donde encuentran todo. Entonces, este es un elemento que me gusta mucho, que se repite. Te digo, conforme han avanzado las películas, me gusta que haya sensibilidad. Por ejemplo, esta parte en la que los Deadites toman conciencia, es muy a lo exorcista, que también tenía estas partes en las que los demonios tomaban conciencia sobre esta chica. Acá lo hacen, pero lo hacen de una forma más satírica, se burlan, decimos quién eres, sabían que Beth en Evil Dead Rise iba a ser mamá, o sea, y todo eso lo utilizan como para quebrarte emocionalmente o simplemente para que caigas en sus trampas. Fíjate que Entonces, está chido ese juego. contrastándolo, por ejemplo, con los exorcismos bueno, de la película El Exorcista, Ajá. que tú veías a este ente demoníaco atada en la cama que de repente decías, yo no le entro ni a los... privilegiaban o más bien ponían en un pedestal al exorcizado, ¿no? Sí. Es decir, era algo intimidante y tomabas distancia. Pero en la medida que el exorcista se hubieran pegado hacia trancazo limpio, así de en la cama, hubiera tenido una tonalidad cómica, porque nadie se Sí. mete con el chamuco, ¿no? O sea, con Ajá. los demonios, como, ¿quién eres tú? Y de repente Evil Dead se presta a esto, se presta a que el exorcizado también es un ser vulnerable porque está dentro de un cuerpo que se Ujú. puede, pues, hacer lo que sea, ¿no? Despedazar. Despedazar, quemar, etcétera, etcétera. Y es algo muy chida que vemos cómo cambia también un poquito el sentido del exorcizado dentro de esta línea. Zombies, no son zombies, son entes dentro de carne y de pronto vemos como estos gags que te tienes que agarrar a trancazos con estos demonios que flotan y son sarcásticos y empiezan a escupir Ujú. tus peores miedos y se ríen de ti. También a mí me encanta que mantengan fiel a esta parte, ¿no? Que no veamos
que no transite entre El Exorcista, entre George Romero, entre X, ¿no? Sí, y sabes, ahora que, bueno, para preparar este capítulo, revisité la de Evil Dead 2. Creo hay una línea en la que dicen que los muertos se convertirán en carne y pues empieza la posesión de los cuerpos y todo eso. Pero fue, o sea, esa no era la finalidad de los Deadites, sino que fue porque Ash no reprodujo completamente la grabación. Entonces, hasta ahí fue el límite de los Deadites, de únicamente tener la posesión de los humanos. O sea, Ah, no era ya. completamente lo que ellos querían hacer. Entonces, esa fue su limitante. Ok, o sea, Entonces, te están demostrando como un creo ciento que por dominar el ciento. mundo, ¿no? Dominar al mundo de los vivos. Ese era lo que ya después escuchamos parte de la grabación y luego ya tiene que ver con la película, con Ajá. el doctor Noby, perdón, el arqueólogo Noby. Entonces, se me hizo chistoso porque no recordaba esa parte, pero se me hizo padre. Y algo bien Ujú. chistoso dentro del personaje de Ash, que siempre recita todo mal. O sea, Sí. todo. Todo, 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 que es algo bien interesante, ¿no? Como, despertaste estos demonios, pero solamente el 50% porque no supiste, ¿no? Y es algo bien genial que lo vemos en las nuevas, pero no pasa, ¿no? Sí. Sino siempre ya se quitaron este elemento cómico en ello. Que algo curioso es Army of Darkness. Hay un final alternativo que si tienen oportunidad y lo pueden ver en YouTube, en donde Ash vuelve a cometer el error de recitar nuevamente malas palabras y se despierta en un siglo XX todo destruido y con una destrucción, solamente porque no contó bien unas gotitas que lo iban a regresar a su tiempo. Entonces también este elemento muy caricaturesco, ¿no? De Ujú. equivocarte y pues despertaste al demonio por equivocación, ¿no? Qué genial. Sí. No por invocación Ujú. para utilizar este poder a tu favor, sino por equivocación. Qué chido. Mira, bien que comentas eso de final alternativo. Ah, que yo tengo algo con of Darkness. Yo tengo la teoría de que la señora Ganush salió en Army of Darkness. La señora Ganush es el espíritu de Arrástrame al Infierno, una película también de Sam Raimi. En la película de Evil Dead de Fede Álvarez del 2013 hay mucho material extra. Haz de cuenta que yo tenía la oportunidad de tener la película y también en YouTube salieron muchas escenas eliminadas. Por ejemplo, la escena de la canción que te digo salió únicamente en el tráiler, pero no Ok. está en el corte. Y espero están las escenas extras en YouTube para, por si se animan, pues enriquezcan un poquito. No cambian la película, no son escenas alternativas, hasta donde yo recuerdo, pero pues te enriquecen la historia. Y pues, porque también creo que tenían un rollo con el tiempo de la duración de Evil Dead de la 2013, y no sé. Ah, sí. Pero está genial. Ese material extra, nutre mucho la película. Y está genial también hablar un poquito de la importancia de esta película en los 70s, como estamos viendo y polarizándolo con películas actualmente que son referentes que surgen de bajo presupuesto, ¿no? Y bien, lo comentabas, eran dos amigos con $1,600 y un sueño, Y una entonces, cámara Super 8, ¿no? y una Que es Super 8. distinta. Y pues ahora, ¿no? Tenemos a estos, por ejemplo, personas que nacen de YouTube y pues a partir de eso, pues se les dan ciertas oportunidades, se abren ciertas puertas después de su trabajo y pues hacen grandes películas, ¿no? Ahí tenemos Obsession con, si no mal recuerdo, $75,000 para realizarla y pues de que ya pasó más de 100 millones de dólares. Sí, que era lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Que de Ujú. pronto, pues por ejemplo, como youtubers, pues ya tienen un público cautivo, Así que es. obviamente ya no hay necesidad que un Stephen King te escriba un review para Ándale. que consigas esos followers, ¿no? Que ahora son esta parte que no está dentro de la antigua ecuación, que de repente no se trata de comparar, sino más bien qué facilidad, ¿no? Qué chida que ya te sigan y que te respalden tu trabajo, pero acá pues también un Sam Raimi era ok, cuando decía que era un prototipo Within the Woods,
era que querían vender como un tráiler Ujú. de 30 minutos para los inversionistas decir, ok, lo que queremos hacer es The Evil Dead y se parece a algo, pero va a estar más genial, porque en Ajá. vez de una daga va a haber un Necromicon, va a tener Deadites, los efectos prácticos que están chidas, ¿no? Sí, están geniales. Ah, sí, entonces, una parte que se me hacía chida era esta, ¿no? De que ellos buscaban inversionistas en todos lados, trabajaban, de catering, así cualquier persona que se animara a ponerles atención, les enseñaban, el prototipo o el proyecto que querían trabajar. Y pues poco a poco, así fue como fueron encontrando, los inversionistas, el dinero, pues para producir Evil Dead. Sí, y bueno, algo que rescatar sobre, por ejemplo, estas producciones independientes, es que realmente también contar con menos produces mejores ideas, ¿no? Así De es. pronto también te Ujú. ves limitado, bien lo dijo Sam Raimi cuando estaba filmando, cuando le dieron lana para hacer la de una película Spider-Man. Le dieron un chorro de lana que de pronto él dijo, todos estaban con la vista hacia mí, ¿no? En lo que hacía, en lo que Sí. gastaba, etcétera, etcétera. Y cuando le dieron lana para hacer Drag Me to Hell, le dieron muy poca y realmente no iban a estar vigilándolo porque es una idea de bajo presupuesto. Ujú. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Que de pronto es cómo empiezas tus ideas creativas a surgir con cosas, pues, no quiero decir novedosas, pero quiero decir más bien sencillas en este sentido de experimentar, ¿no? De esta experimentación que a veces desconfiamos. Ujú. Oh, quiero experimentar. Nah, no está preparado. Quiero experimentar algo más. No conoce, ¿no? Está improvisando. Como si la experimentación careciera de una objetividad, ¿no? Así Y es. de pronto vemos las experimentaciones de los primeras propuestas de directores, no por decir grandes directores, pero vemos que son propuestas muy entretenidas, ¿no? Además, Sam Raimi dijo, yo quiero hacer películas que entretengan al público. Ujú. O sea, ellos quieren mover al público. No quieren ser reflexivos, no quieren tampoco ponerte a que construyas toda una línea de investigación, que sí se puede, claro que se puede, pero más bien es esta parte, ¿no? Que lo tenemos en los backrooms, Obsession, ya está resurgiendo un nuevo horror contemporáneo, que solamente el tiempo va a remarcar que tanto han también mejorado, ¿no? Es decir, Así es. ahorita en tu franquicia de Evil Dead, sí, en términos comerciales de lo que digas, ¿no? Pero pues ya tienes bastante, ¿no? Ahora creo que la estrategia va a ser a través de las series, no a través de las películas. Entonces, creo que es un buen panorama. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este especial de Evil Evil Dead, Dead. que fue muy personal. Es la primera vez que hablo de una película que siento muy personal, fíjate. Sí, genial. No, y pues yo creo que espero y se imaginen de que vamos a hablar la próxima semana, ¿no? No, ya vamos a bajar de... Evil Dead en llamas, obviamente, Ah, porque ok. este viernes pues, sale Evil Dead Burns. Así que, en efecto, esto no se termina. Vamos a seguir hablando de esa y les vamos a traer nuestras primeras impresiones con y sin sesgos. Entonces, se viene, bueno, el próximo capítulo. Bueno, así que vamos a pasar a la sección de la radio de Christoph. Así que, pues Christoph, te sintonizamos. La radio de Christoph. Bienvenidos y bienvenidas sean nuevamente a mi cabaña. El día de hoy continuaremos con esta historia que cada vez se va poniendo más dramática. Así que, sintonicemos. Damage Control es originalmente un término náutico. Es un área crítica de la ingeniería naval y de la preparación de la tripulación. Es una estrategia o un plan de acción de emergencia. No busca solucionar el problema de raíz de forma definitiva en ese instante, sino de detener el impacto inmediato para que la situación no empeore. Damage Control, en español, control de daños.
¿Creen que operarían en este momento si les hablara? ¿Creen que debería ser una misteriosa aparición fantasmagórica para que estas mujeres agarren al final la onda? ¿Creen que ya es tiempo? Todavía nos falta por descubrir un secreto. Y hasta aquellos lirios maltratados revivieron para escuchar este. Entonces, a ver, Cassandra, ¿en qué nos quedamos? Mi secreto. El silencio era sepulcral y Cassandra había perdido su lucidez. Esa voz que tanto la diferenciaba del resto de aquellas amargadas. Mi secreto es que yo me metí con todos sus novios. Cassandra tapó su rostro con ambas manos de vergüenza. ¿Qué? Mika parecía la única sorprendida. Ay, a mí no me importa, ¿eh? Yo la engañaba ya con el candidato Rainer y con otros más por ahí. Ay, Paulina, eso todos lo sabíamos, pero pensé que con el calor de la noche reaccionaría de otra manera. ¿A poco también te metiste con el novio de Ela? ¿Qué onda contigo, Cassandra? Sí. Meli seria la volteó a ver. Oye, Cassandra, pero yo nunca he tenido novio. Sí, de hecho, Meli nunca había tenido novio, entonces, ¿con quién te metiste? A ver. ¿Marker? ¿Con Marky? ¿Es neta, Cassandra? ¿Marky? Sí. Después de la entrega de víveres al asilo. ¿Es en serio? Sí. Bueno, no. De hecho, sí fue en el asilo. Pero no sé, no es verdad. Solamente quería que tuviéramos algo que platicar 15 años después. Yo ya me la solía, Cassandra. A mí nunca me engañaste. Y si te soy sincera, no me importa. Michelangelo era un desastre y lo sigue siendo. De hecho, si quieres, le pido su contacto y hasta te sirve y es tu padrino de AA. A ver, basta. Ya. Sí, sí me metí con ellos. ¿O no? Pero bueno, tenía 18 años. Tenía cero experiencias, cero chistes para compartir. Tenía muchas necesidades físicas y ustedes ni siquiera los querían. Y aún así saben que no me arrepiento de nada. Desde acá sé que Cassandra no se arrepiente de nada. Y eso es una verdad. Sí. De hecho, en una de tus rutinas dijiste claramente el nombre de Michelangelo. Al menos censúralo o censúrate. Pero, ¿cómo? Mika todavía estaba confundida y sorprendida. Sí, Mika. Está en YouTube. Si quieres, luego te paso el link. Pero Cassandra. Ok. Hiciste tus rutinas a través de las experiencias de nuestros peores nada de los 18. También meterte con todos los estanduperos de la ciudad y los invitados. Los invitados, ¿eh? ¿Son para inspirarte y crear material nuevo o qué? Paulina va en contra de ella. Ok. Bueno, a estas alturas creo que es obvio que tengo un problema. Igual no es tan grave como el de Meli. Ese sí es un problema. ¿Yo por qué, Cassandra? Tú te metiste con Marky. Bueno, aquí me gustaría hacerles un pequeño stop nuevamente porque quiero darles contexto para que entiendan mejor la situación porque nuevamente ellas no lo van a hacer. Primero que nada, sobre la carta de Cassandra, era una verdad y una mentira a medias. Con mi novio, de aquel momento, no se metió. Y qué bueno que no lo hizo, realmente no valía la pena. Como lo sé, ya saben que aquí el tiempo funciona de una forma extraña y ya fui y lo corroboré. Pero con Marky, el famoso Marky, era el mejor amigo de Meli. Y cuando digo mejor amigo, era su mejor amigo.
Siempre habían rumores de que se gustaban, pero nosotras siempre supimos que había algo más. Eran confidentes. Eran el uno para el otro. Eran equipo. Y con los años y la vida, ya no los volvimos a ver juntos nunca más. Lo que sí era, y es verdad, es que Meli siempre estuvo acomplejada por no tener pareja. Por no tener historias que contarnos hablando de esos términos amorosos. Y aunque antes se escudaba con las tareas, ahora se escudaba con la cafetería. Bueno, igual, ya las vieron. ¿Quién querría contarle algo a esta bola de arpías? Creo que al menos para sus 18, Meli ya estaba jugando bien sus cartas al no contarles las cosas. Bueno, ya lo dijimos todas. ¿Qué creen que diría la carta de Ela? La voz de Paulina había entrado en una extraña calma. Tanta adrenalina, tantos gritos y reproches la habían terminado por agotar. Sí, en efecto, diría que somos un desastre. Y no se arrepentirían decirlo. Sí, opino lo mismo. Así es. Sí, la verdad sí. Sí. Por primera vez veo a mi chica reír genuinamente en esta noche. Veo destellos de lo que éramos. Y saben, me gustaría estarlas acompañando. Sí, ¿saben qué? Diría, qué bueno que ya no estoy ahí con esa sugar baby, con esa cafetera, con esta borracha y con esa esquizofrénica. Oigan, y no es por ser cruel, sé que hay mucha verdad en sus palabras, pero... Dios, cómo extrañaba esto. Esas éramos nosotras. Ese caos era nuestra esencia. Y mientras tras bambalinas todo se iba al demonio, al menos en esa terraza, volvíamos a ser nosotras. Esperen. Algo no está bien. El aire de la terraza se volvió denso, pesado, helado en cuestión de segundos. Mientras las chicas seguían sonriendo, ajenas al peligro, unos pasos pesados, violentos, comenzaron a subir las escaleras. No venían despacio, subían a toda prisa, devorando los escalones. Las sonrisas se borraron de golpe. Vi cómo se les erizaba la piel y cómo la energía en el aire se transformaba en puro pánico. Alguien venía. Y venía con furia. Aquí están, malditas. Sabía que aquí estarían. Mis chicas voltearon asustadas, porque a mano armada les está apuntando mi mamá. Señora, baje esa arma, por favor, dijo Meli de una forma tranquila, pero créanme que puedo ver mucho miedo en sus ojos. ¡Cállate! ¡Siéntate o te vuelo la cabeza! Señora, por favor, piense lo que hace. Baje esa arma. ¡No! No voy a bajar nada. Ustedes se la llevaron. Ella lo hizo por su culpa. Jamás la había visto así. Parecía poseída por el odio. Dicen que el instinto de una madre nunca falla. Pero mirándola ahí, apuntando a matar, no sabía que me daba más terror. Si la posibilidad de que supiera la verdad, o la certeza de que había perdido completamente la razón. Señora, razone. Nosotras no lo hicimos. ¿Quién sabe? A lo mejor fue usted misma. Un disparo ensordecedor
perforó la noche. En efecto, Mika siempre empeora las cosas. Pero el silencio que le siguió fue tan, pero tan sepulcral, que el juego se había terminado. El pánico se apoderó de la habitación y por primera vez todas temblaron de verdad, excepto mi madre. A ella ya no le quedaba miedo. ¿Quién fue? Mi madre preguntó paseando el cañón del arma mientras todas están aterrorizadas y sentadas en la mesa. Una de ustedes lo hizo. Y las voy a escuchar una por una. Bueno, ¿me oyes, Miguel? ¿Todo bien por allá? Sí, de pronto estas malas vibraciones. Se te sacudió un deadite por allá. Sí, de pronto que se escuchara así de repente estas frecuencias, me paniqué. Oye, ¿tú no crees que Ella será un deadite? Esta chica protagonista de nuestra temporada. No, porque es muy, muy fancy, ¿no? Pero Fancy. pues está burlando de ellas, ¿no? Vamos a aprovechar frases de Ash. Es muy fancy pantsy. Es muy groovy. Ay, No, no queda, no, es ¿verdad? fancy pantsy. No, creo que no. Creo que más bien ¿qué es? Oye, no, pues mira, justamente para allá vamos, porque en teoría lo que acabamos de escuchar es el capítulo de Por Cuatro Yos y ella, que ya es la semifinal de la temporada. La semana pasada quería hablarles un poco del tropo de la duda femenina Ajá. y ahora ya nos estamos acercando al capítulo final, que lo vamos a escuchar la próxima semana. Entonces, ahora quiero hablar de lo que parecería un cambio de switch que se dio en la mesa del juego y que en efecto pues sirve como detonante para la parte final de la historia. Entonces, primero que nada quería rescatar esta parte de los roles, entre comillas, los roles que nunca abandonamos. Algo bien comentabas en el capítulo pasado que esta historia te recordaba mucho como a It, donde pues años después vuelves, regresas y automáticamente ese volver ya te crea un estado de valor en quien eras antes, ¿no? Y se puede resumir en títulos como ya mismas se lo dijeron, como la borracha, la sugar baby, la solterona, esquizofrénica, y este enfrentamiento de confrontarte con lo que fuiste, que tal vez ya no te identifiques con ello, pues no deja de ser una cápsula del tiempo, ¿no? De tiempo emocional, y eso ya es un punto de inflexión para las protagonistas. Y pues hemos tenido en la radio, me veía en la necesidad de que tanto en la mesa, no tener una historia plana, sino también en jugar con los géneros. Y el brinco, que a mí me pareció más natural de dar, pues entre un drama de dimes y diretes, pues fue hacer un thriller, donde una pistola o un disparo transforma estos daños emocionales como traiciones y mentiras que llevaban hasta ahora, pues en una amenaza física. Entonces estamos entrando a un terreno donde estas peleas pueden funcionar como evidencia, sus resentimientos pueden generar sospechas, entonces ahora ya hay una paranoia en la historia y pues realmente cuando estaba como que concebiendo este plot, pues que no es un plot del otro mundo, ¿no? El thriller siempre estuvo ahí, la semilla del thriller estaba desde los primeros minutos de la historia y en la hoja de personaje, ya que en la hoja de personaje había una parte donde decía top secret, ¿no? Entonces ese secreto no se lo podían decir entre ellos, nadie sabía cuál era el secreto y ese se guardaba. Y pues, en efecto, los thrillers empiezan con una muerte, con una sospecha, para explorar los conflictos en las personas que están dentro. Y en efecto, sabía que al momento de incluir esto en la mesa, de explorar este, en la mesa de juego, perdón, se iba a crear esta frontera entre un drama de secretos a un thriller que puede ir más allá de la psique de las mismas y también de transformar un poco la experiencia del espectador. La neta, porque
de que duden de que ha pasado todos los capítulos pasados y pues que se ponga en tela de juicio absolutamente todo. Entonces, pues espero que les haya gustado. No sé si les esté gustando el rumbo que está tomando esta historia. Ya vamos para la fase final. Y pues me gustaría saber qué te pareció este capítulo, Miguel, esta semifinal. Si es un Dead Date o no, dinos cuáles son tus teorías locas, conspirativas, ya que estamos en todo este mood Evil Deadesco. ¿Qué Yo, te pareció? yo digo que agarraste la frase, lo único que necesitas para hacer una película es una chica y una pistola. Oh, sí, justo, justo, justo. Y de pronto también que haya este elemento que no se lo esperaban, ¿no? Que de repente yo creo que, inclusive como alguien que escuchó la historia, estos últimos me han parecido mejor. A mí me han gustado mucho porque ya tiene una seriedad que no lo veía. El principio era, todas se echaban contra todas, Ah, ¿no? sí, No había claro, una claro. seguridad, ¿no? Es Ujú. decir, mira, yo te puedo insultar y no hay consecuencia. Y si el director no pone consecuencias, se te sale de las manos. Pero ya en el momento en que se sintieron vulneradas con una mujer que está controlando la situación, es decir, aquí quiero ver esa reacción de ellas, ¿no? Decir, ¿qué dirían? ¿Se lo esperaban? ¿No se lo esperaban? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cambiaron un poquito sus roles? Y dijeron, ya fueron más sutiles en el manejo de sus acciones. Sí, sí, fíjate que para esta parte, y estoy hablando de los ya 15 últimos minutos del juego, cuando ya les comenté, ok, llego yo, soy la mamá, tienen, ya los tiempos habían cambiado en cada uno. Unos tenían menos tiempo para responder, otros más, pero les dije, tienen que convencerme de que no mataron a Ella, pero no solamente a mí, sino a los demás jugadores. Entonces, si no nos convencen, es tirar dado. ¿Sabes cómo? Entonces, pues en teoría, pues también jugando todos, no. ¿Sabes cómo? Para que todos tiraran dado. Ok. Entonces, eso pues lo van a escuchar en el próximo capítulo de qué fue lo que respondió cada uno. Genial. Pero estaba este factor del tiempo, de que algunos tenían menos tiempo para responder que otros, si pueden explayar un poquito. ¿Tú le dabas el tiempo? Sí, Ok, sí, genial. haz de cuenta que conforme todo el juego se les fue castigando con tiempo para Oh. contestar. Entonces, yo recuerdo que Mika se tardaba un chorro para contestar y ya le quedaban como 30 segundos nada más para contestar y para convencerme a mí y a los demás de que ya no era. Obviamente, los Oye, demás pero qué dijeron que no. difícil, ¿no? Porque se Sí, tenían que sí, reimaginar ahí mismo, ¿cómo se llama? ¿Improvisaron? sí. Ay, Sí, haz de cuenta que esto fue después de un break. Yo ya sabía que iba a venir esta parte de la mamá y pues ya que íbamos a ellas ir a no, la parte de la... ni Pero se lo ellos no sospechaba. sabían, ellos no sabían nada. Entonces, este... Sí, yo sabía que teníamos que llegar a un punto en el que ya tendríamos que aterrizar la historia. Entonces, pues esta parte funcionó así, funcionó como a presión y pues como bien lo comentas, con bastante improvisación. A mí disculpa que te interrumpa, me encantó que son tres fases dentro de este grupo de mujeres, ¿no? Vimos un poquito su juventud, su adultez y la mujer que representa ya la vejez, ¿no? De Ujú. repente me encanta porque cierra como un ciclo, decir, si siguen así, miren, para allá va, ¿no? También Ajá. esta figura de rencor, ¿no? O maternal que está vengando que está resolviendo de una manera que no, éticamente no se ve propia, ¿no? Como decir, aquí las tengo encañonadas, ¿no? Y de pronto, solamente danos un poquito de guiño, guiño. ¿Sobreviven todas? Bueno, eso sí no puedo decírselos. Es que todavía faltan muchas ¿En incógnitas. serio? Sí, o sea, falta la incógnita de la carta. Recuerden que hay una carta profanada. ¿Quién la profanó? Ahora está esta cuestión de que uno de ellas lo hizo, porque ya todos leyeron su secreto, entonces que obviamente no tiene nada que ver con la muerte de Ella, Ujú. pero viene esta persona convencida de que una de ellas la mató. Entonces ahí hay un cambio de dirección un poco en la historia. Y pues todavía falta
qué dice la carta de ¿Cómo se Ela. llama la señora, por cierto? Ela's mom. Era un NPC, entonces que apenas ya tomó ¿Tú lo Fuerza. veías venir? Ellen. ¿Te veías venir algo así? No, la verdad no. Ah, Me qué recordó chido. mucho a la de, no sé por qué, pero la de Scream. Ah, qué genial. Sí, que regresa Genial. así de, oh, ya he usurpado la identidad, ¿no? Pero creo que, no sé, Ellen está creepy porque comienza riéndose y lo está disfrutando, ¿no? Desde Ujú. un más allá Ajá. o no sé qué. Pero me parece que esa es la parte que me permite como chocar con esta realidad, ¿no? ¿Qué es un fantasma? ¿Qué Ujú. es? ¿Desde dónde lo está viendo, no? Como un director omnisciente, omnipresente, Ajá, ¿no? justo. Justo. ¿Cuáles son tus expectativas para el capítulo final? ¿Ya te imaginas qué podría decir la carta? ¿Te imaginas si una de ellas lo mató? ¿Quién fue? No sé, Quiero saber. creo que todas tienen fuerza para que salgan corriendo y le pongan una friega a esta mujer, pero no creo que las tiene bien, ya bien intimidadas, ¿verdad? Sí, oí lo que viajan en el tiempo. Acá. Viajan Estaría en el loco, tiempo. ¿no? Estaría chido de Sí. romper acá con todo lo establecido. A mí Un me Army of encantaría, Darkness. sí, a mí me encantaría verlas así como un crew que parte, ¿no? Ujú. Y un poquito más que estuviera suave. Sí, a lo mejor sí meterlas como en un horror movie, Ajá. que sean protagonistas de una película de horror y que una sobreviva. Ah, qué chido. Y la señora, no salga, ya no aparezca. No sé, no, lo estoy disfrutando. Qué Fíjate chido. que en estos últimos lo he disfrutado mucho porque se refleja, no sé, a lo mejor estoy presumiendo, pero se refleja mucho que también comenzaron muy como todo acelerado y de repente ya hubo también Ujú. Sí, disminución. sí, igual. Calma. Y porque también jugar cansa y tu cerebro está inventando cosas a 1000 por hora y de repente también ya disminuye. Pero me está gustando no habíamos tenido algo más dramático, por así Ujú. decirlo. Y pues no sé, ya el próximo semana es la final. Sí, la próxima semana ya vamos a tener el último capítulo. Ahí esperemos que ustedes nos comenten qué les está pareciendo, nos pongan sus teorías también ahí en los comentarios. ¿Quién creen que mató a Ela? Si alguien la mató, ¿qué creen que dice la carta de Ela? ¿Quién la sacó? Entonces, todas esas cuestiones, pues, denos sus teorías y pues sin nada más que agregar, escuchamos el final la próxima semana y se va a poner bueno. Y ya me dices qué te pareció ahora sí por completo la Y historia, ¿va? que nos digan, ¿no? Que pregúntales muchas cosas que ellas Ah, metieron, claro, como sí, sí, sus sí. influencias y todas esas Claro, cosas también para vamos a hablar un compartirlas. poquito de eso, a retomar la experiencia de ellas la próxima semana. Y pues, ¿te parece si pasamos a cerrar entonces el capítulo de hoy? Nuestro especial, por favor. Nuestro capítulo especial. Y pues bueno, ya para cerrar esta sesión, todavía seguimos de vacaciones, pero ya no falta mucho para que regresemos nuevamente a las proyecciones aquí en Cine UACJ. ¿Estás emocionado por eso, Miguel? Dime. Pues sí, Se nota. el censural sí. No, no, el pues. No, ya estoy contento. Sí, la Y verdad. vuelve Poliedron también. Sí, de Ujú. hecho, ahí. Sí me gustan mucho las sesiones de Poliedrol Qué chido. porque a veces nos ven como administrativos, por ejemplo, los administrativos Ujú. solamente se sientan y escriben cosas y archivos, ¿no? Y de repente también una práctica muy, muy social y cultural, pues sentarte a jugar juegos de mesa con gente desconocida, está bien chida, ¿no? No Sí, nomás hablar de cine. Entonces, sí estoy muy contento tanto de regresar, pues también para platicar, ¿no? Que de repente claro. decimos, deberíamos hacer un ciclo de cine y hablar. Ujú. Estuviera chida, Ciclo ¿no? de cine comentado, claro que Por sí. cuarta pared, ya Por hay que cuarta pared, en empezar. vivo, cuarta pared live. Sí. Sí, sin censura. Ándale, estuviera Estaría genial, te la genial. compro. Oye, y una vez también que termine la temporada de yo y ella, pues vamos a tener una nueva temporada, una nueva historia. Y no es por spoilear mucho, pero Miguel, ¿estás emocionado por esta nueva historia que se viene? ¿Por cuál? ¿Estás listo por la nueva temporada que se viene? De la De... radio de Christoph. Sí, ya queremos dar un buen giro. Ujú.
A mí me gustaron muchas de esas microhistorias que tú te Ajá. aventaste, la de Buckley y la de Lo mismo de siempre. Entonces quiero tener ese vibe. Ay, Pero no sé, no. Y pues ya se viene Halloween, ya inclusive en redes ya comenzó la cuenta regresiva de qué el chido. 30 de octubre. Entonces ya tengo yo mi mood de contar historias de terror y horror. Listas, I'm ready. Qué genial. Pues con eso los dejamos. Así que, bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden de jugar mucho, comer rico y ver muchas películas. Y, como dicen, groovy.